de proyecto de distribución de utilidades bajo la nueva normatividad, estaremos cerrando ya definitivamente lo que tiene que ver con sociedades comerciales, ¿sí? Yo a ustedes les he enviado un archivo Excel que me voy a permitir en estos momentos compartirles la pantalla para mostrárselos. En ese archivo Excel están las 3 normatividades que se pueden aplicar dependiendo del año en el que se generan las utilidades, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si en estos momentos pueden ver el archivo Excel del que les hablo? Sí, señor. Ok, entonces, yo hago referencia a esta hojita, la que dice resumen Ley 1819, Ley 1943, Ley 2010. Fueron 3 reformas tributarias que generaron grandes cambios en materia del tratamiento fiscal de los dividendos, ¿sí? Entonces, aquí observan ustedes, esperen un momentito que pongo en silencio. Quisieron abrir esta vaina. Listo. Les decía que fueron 3 reformas las que ocasionaron grandes cambios en temas de impuesto a los dividendos y retenciones en la fuente. Nosotros vemos que aquí hay 3 grupos, 3 cuadritos. El primero contiene la normatividad que se aplica para las utilidades que se alcancen a generar hasta el 2016. ¿Sí? Como bien lo dice acá el título. Si estamos en un ejercicio en el que las utilidades se generaron entre el 2017 y el 2018, aplicaremos esta normativa. Y si hablamos de utilidades que se generaron después del 2019 en adelante, aplicaremos entonces esta normatividad. Entonces, ¿cuán importante resulta que ustedes se ubiquen en la periodicidad correcta? Recuerden que siempre lo vamos a hacer dependiendo del año en que se generen las utilidades y no dependiendo del año en que se repartan las utilidades. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el ejercicio planteaba 2 escenarios o 2 PDUs, uno para el año 2016 y otro para las utilidades del año 2018. En ambos casos, el PDU se aprobaba el día 16 de marzo. Pero insisto que a mí me interesa revisar cuáles son esos periodos en los cuales se generaron estas utilidades a distribuir para determinar cuál es la normatividad que se debe aplicar. Entonces, para el primer ejercicio que correspondía a las utilidades del año 2016, pues ni siquiera lo vamos a estudiar muy a fondo porque es lo mismo que hemos venido trabajando. Yo para este año les entregaba la utilidad neta, que era de 600 millones de pesos. Luego no tenían que haber hecho ni siquiera el estado de resultados, ya tenían el valor de esa utilidad. Más abajo les daba el valor de la utilidad no grabada, ¿sí? Ya está calculadito, así que tampoco tenían que hacer grandes esfuerzos allí. También les entregaba la composición accionaria de la empresa, relacionando el nombre de cada accionista, la categoría de contribuyente y el porcentaje de participación. O sea que tampoco tendrían ustedes que calcular porcentaje ni nada de eso, ya todas estas cifras estaban dadas. Entonces, muy rápidamente vamos a recordar cómo es que queda un PDU cuando las utilidades que se van a distribuir corresponden a años del 2016 hacia atrás. Recordémoslo. Vamos a verlo poco a poco. Déjenme colocamos esto acá en color blanco y lo vamos destapando poquito a poco. Entonces, este es el PDU del año 2016. Aquí estoy colocando el nombre de cada accionista. Enfrente estoy colocando el porcentaje de participación y consecuentemente estoy colocando cuál es el monto de las utilidades que se deben distribuir a cada accionista según este porcentaje de participación.
Vemos entonces que de los 600 millones de pesos, que es la utilidad total, a Freddy le corresponden 120, a Leonidas le corresponden 60, a Ambrosio le corresponden 180, a María F le corresponden 120 y así sucesivamente. Este entonces sería el valor de las utilidades totales a las que tiene derecho cada accionista. Bien. Necesariamente necesito estar seguro de qué porcentaje de estas utilidades es el que se piensa distribuir. En este caso, ustedes pudieron leer el enunciado, vamos a distribuir el 100%. Entonces, los mismos 600 millones, tal y como están aquí, los vamos a tener en esta columna. Utilidad a distribuir. Pero pues yo pude haberles colocado que nada más se va a repartir la mitad o el 30%. Entonces, no siempre va a ser el mismo valor. Me tomo una pausa para preguntarles si esta parte del PDU que corresponde a las utilidades del año 2016 ha quedado claro o si por el contrario alguien tiene alguna pregunta. Por favor, me lo hace saber. Muy bien, todo claro entonces, ¿cierto? Excelente. Recordemos que yo necesito calcular la parte grabada de las utilidades que se van a repartir para aplicarle la retención en la fuente a estas utilidades grabadas. Entonces, para eso ya yo les había suministrado el valor de las utilidades no grabadas. Ya les decía el enunciado que era de 400 millones de pesos. Entonces aquí la pregunta es, si de las utilidades totales, que son 600 millones de pesos, pero ahora, Martín, está aquí. Bueno, tráeme el lapicero, pues tráeme el lapicero y yo lo hago. Entonces les decía, la utilidad no grabada, si es de 400 y mi utilidad total es de 600, pues entonces la diferencia correspondería al monto de esas utilidades grabadas. En este caso serían 200 millones de pesos, la diferencia. Esto lo convertimos a porcentaje. Ustedes ven el cálculo aquí al ladito. Dividimos 400 entre 600, 200 entre 600. Y la conclusión de esto es que vamos a tener un 33% de utilidades grabadas. Aquí hago la salvedad que este 33% está redondeado, porque realmente quedaría 33,333333. Entonces, el 33% de los 600 millones de pesos equivale a 198 millones y distribuido entre cada uno de los accionistas, nosotros obtendríamos los siguientes resultados. Por favor, realícenlo o compárenlo con lo que ustedes alcanzaron a desarrollar y validen si es correcto. Si no, igual, háganmelo saber. Esto no está en Word, ¿por qué no le pusiste la firma escaneada? No está en Word. ¿En qué está? Lo mismo. Entonces, ¿todo claro hasta aquí, señores? Sí, profe. Ok. Listo, entonces, si molestas. Entonces, ya cuando tenemos la utilidad grabada definida, aplicamos la tarifa de retención en la fuente. La tarifa de retención en la fuente, entonces, ya nosotros sabemos de cuánto es. O es del 20 o es del 33%. Y si acaso se nos llega a olvidar, aquí está la guía, aquí está el machetico que ustedes pueden utilizar. Ahora, ¿cuál de los tres cuadros van a escoger? Por supuesto, se van a quedar con el primero, este, porque son utilidades del año 2016. Entonces, aquí ustedes pueden corroborar que, primero, sobre la parte de utilidad no grabada, no se tiene que aplicar ninguna retención. Solamente aplicamos retención a la parte de las utilidades grabadas. Y la tarifa o es del 20 o es del 33%, dependiendo de si estamos hablando de una persona natural
residente o no residente, o si estamos hablando de personas jurídicas extranjeras o con domicilio en territorio nacional. Aquí lo único nuevo que estoy agregando, y que hasta el momento no habíamos trabajado con este tipo de contribuyentes, es el tema de las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas descentralizadas. Pues por obvias razones, estas dos entidades bajo ningún escenario estarían sometidas a retención en la fuente porque son, o más bien no son contribuyentes en el impuesto de renta. Por esa razón no están sujetas a la retención. Entonces, es lo que hemos venido aplicando. Ya nosotros sabemos que Freddy Lobato le corresponde una retención del 20% porque es residente. A Leonidas también. A Ambrosio Escalante, como es extranjero, le corresponde el 33%. A María F. Celis Inside Corporation le correspondería el 33%. A Materiales Andreina le corresponde el 20%. Y Fundación Salvemos a la Malle, al ser una entidad sin ánimo de lucro, le correspondería una tarifa del 0%. Calculamos entonces la retención en la fuente multiplicando cada tarifa por la utilidad gravada y obtenemos este valor. Recuerden que este valor funciona como una deducción. Lo que quiere decir que va a recibir 120 millones menos 7.920.000. Es lo que da 112.080.000 pesos. Para Leonidas, 60 millones menos 3.960.000 y así sucesivamente. En total vamos a tener una retención de 48 millones y un neto a pagar de 551 millones. ¿Dudas, quejas, sugerencias sobre este primer PDU? ¿Los escucho? Este es un recorderis de lo que hemos venido explicando, ¿no? Sí, claro, profe, no hay ninguna duda. Pues yo. Bien, entonces pasemos al segundo PDU, que ese sí es la decatombe, don Brian. Ese sí es la decatombe de los PDU. Bien. Sí, profe, de eso me estoy dando cuenta. Es un poquito más extenso el tema, ¿no? Pero bueno, vamos a irlo decantando de a poco. No nos preocupemos. Esto es poquito a poco. A ver, para el año 2018 se generaron unas utilidades de 800 millones de pesos. Ya ustedes las ven aquí distribuidas conforme a los porcentajes de participación de cada accionista. El ejercicio me sigue diciendo que se va a repartir el 100%. Entonces, vamos a tener los mismos valores de este lado. Ahora, tenemos que hacer la separación entre utilidad gravada y utilidad no gravada. ¿Por qué? Porque a partir del 2017 sí vamos a tener retenciones sobre las utilidades no gravadas. Algo que parece contradictorio y muy poco lógico, porque si una utilidad es no gravada, pues no debería tener retención. Pero eso fue lo que quedó estipulado en las últimas reformas tributarias. Así que aquí es muy importante determinar cuál es el monto de las utilidades gravadas y cuál es el monto de las utilidades no gravadas, porque vamos a tener retención sobre lo uno y sobre lo otro, como ya se pueden dar cuenta en la estructura de este cuadrito. El archivo Excel se lo voy a dejar al WhatsApp al final de la clase. Muy bien. Entonces, ya yo les entregaba las utilidades no gravadas. En este caso, las utilidades no gravadas ascienden a 400 millones de pesos. Hago una pequeña observación. Voy un momentico arriba. Aquí la utilidad no gravada inicial era de 300 millones de pesos. Pero teníamos un exceso pendiente por compensar de 100. Este exceso de utilidad no gravada frente a utilidad comercial lo que hace es incrementar el valor de la utilidad no gravada. Tengo presupuestado para el próximo miércoles, para mañana, explicarles este tema de las utilidades no gravadas,
perdón, de los excesos de utilidad no grabada y hacer un breve repaso de cara al examen de la próxima semana. Así que por el momento no voy a profundizar el tema de los excesos, sencillamente me interesa que comprendan que si hay algún exceso pendiente por compensar, lo que va a ocasionar es que las utilidades no grabadas incrementen su valor. Entonces ya no van a ser 300 millones, sino 400. De allí salen los 400, porque de pronto alguno vio los 300 y lo dejó así. ¿Ok? Entonces ya mañana les explico en detalle de qué se tratan esos excesos. Eso quiere decir que si la utilidad no grabada es de 400, pues la utilidad grabada va a ser de otros 400 millones. Vamos a tener un 50% grabado y un 50% no grabado. ¿Alguna pregunta sobre el origen de estos valores, de estas dos columnas? Pues Muy bien. hasta ahora no, profe. Profe, una pregunta. Ajá, no dijiste que Esa hasta ahora. tablita. No, duda. Esa tablita de la tabla del artículo 242 del Estatuto Tributario, uno la puede conseguir, ¿verdad? Uno la Sí, tiene claro. ahí. Pero igual ustedes Ok, tienen listo. el archivo. Y aquí está la tabla, mírala. Igual este archivo ustedes ya lo tienen, Brian. Entonces Ah, no, ok, listo, profe. no Listo, tienen que buscarlo en ningún lado. Ya, yo se los entregué ya cuando les envié el archivo. listo. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular las utilidades la retención en la fuente sobre las utilidades no grabadas y la retención en la fuente sobre las utilidades grabadas? Lo vamos a hacer a través de 3 anexos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de anexos. Paso a explicarles el primero de ellos, que lo vamos a llamar, permítame antes y les oculto esto. A este primer anexo, miren aquí, anexo número 1, lo vamos a llamar cálculo de la retención en la fuente sobre las utilidades no grabadas. Vamos a colocarlo así, sobre utilidades no grabadas. ¿Vamos bien? ¿Qué tenemos aquí? Pues el valor de las utilidades no grabadas. Ah, pues, ¿de dónde lo sacamos? De esta columna. Los mismos valores que coloquemos aquí, los vamos a trasladar acá. Y vamos a aplicar el procedimiento que la guía nos indique. ¿Cuál guía, profesor? Esta guía. Esta guía. Ya no podemos tomar este cuadrito, ya tendríamos que tomar este cuadrito. ¿Por qué? Porque las utilidades se generaron en el año 2018. Así que ese cuadrito es el que nos va a servir para determinar cuál es el procedimiento en este PDU, en este primer anexo. Entonces, ahí está la tablita al ladito para que no tengamos que ir allá. Y vamos a ubicar el tipo de contribuyente en este cuadro para saber qué tarifa o qué procedimiento es el que se debe aplicar. Fíjense que para Freddy Lobato, quien es persona natural residente, ¿qué le corresponde si estamos hablando de utilidades no grabadas? Miren acá, utilidad no grabada, persona natural residente. ¿Tiene una tarifa fija, una tarifa nominal? No. Lo que tiene es la aplicación de la tabla del artículo 242. Entonces, a este señor no vamos a tener una retención, perdón, como tal, una tarifa, sino que vamos a tener que aplicar esa famosa tabla. Por el momento no sabemos cómo hacerla, pero ya vamos para allá. Para el señor Ambrosio Escalante, él es persona natural no residente. ¿Qué le corresponde a una persona natural no residente? Si estamos hablando de utilidades no grabadas, le corresponde la tarifa del 5%. ¿Lo ven? Y lo mismo para María F. Celis Insay, porque es una persona jurídica sin domicilio en Colombia.
también le corresponde el 5%. Entonces colocamos por acá el 5%. ¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, si surge una pregunta, alguna duda, no me dejen avanzar porque esto es una bola de nieve. Ya no nos podemos devolver. ¿Sí? Por pequeña que parezca, pregunten porque, insisto, ya no hay manera de regresarnos más adelante. Profe, a mí no me sale la pantalla compartida. Me parece que esa es la voz de Alcides. Sí, señor. Pues, ¿qué te puedo decir? Lo que puedo hacer por ti es dejar de compartirla y volverlo a hacer. Permíteme ya. A ver si te puede salir así, mi estimado Alcides. Vale, profe. Mira, corrobora a ver si ahora. Ahora está saliendo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Listo. gracias. Con todo gusto, mi estimado. ¿Qué tendríamos para Materiales Andreina Hernández y para Fundación Salvemos a la Malle? Pues para Materiales Andreina, que es persona jurídica nacional, la tarifa es del 0%. Mírenla aquí, 0%. Y ya les había advertido que para una entidad sin ánimo de lucro no vamos a tener retención en la fuente, sea cual sea el año en el que se generen las utilidades. ¿Listo? Muy bien. Señores, los del problema son el señor Freddy Lobato y Leonidas Valderrama. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una tarifa fija, ellos tienen una dichosa tabla. ¿Y esa tabla cuál es? Esta tablita que tú estás viendo acá. Esta tablita hermosa, bonita, preciosa. Es la que tendremos que aplicar para el caso de Freddy y para el caso de Leonidas. ¿Listo? Déjame borrar todo esto y vamos a arrancar desde cero para que les quede muy, muy claro. Señores, ¿qué notan ustedes de esta tabla? Miren aquí este título. ¿Qué les dice este título? Rangos VT. ¿Qué creen que signifique para ustedes? Ay, profe, que todos los valores vamos a tener que expresarlos en VTs. Muy bien, ustedes son muy inteligentes. Entonces, para el caso de Freddy y de Leonidas, vamos a convertir estos 80 millones de pesos y estos 40 millones de pesos en VTs. Eso es lo que quiere decir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dividiendo cada una de estas cifras entre el valor de una VT, que para este ejercicio es de 34.270. ¿Por qué? Porque el PDU se está distribuyendo en el año 2019 y el valor de la VT que yo escoja es precisamente el valor del año 2019, porque es allí donde se está generando el ingreso conforme lo estipula el artículo 27 del Estatuto Tributario. Ese artículo dice que el ingreso por dividendos se entiende realizado en el momento en que se aprueba los dividendos. Y si se aprueban en el 2019, pues entonces yo tomo el valor de la VT del año 2019. Así de sencillo. Entonces, sin más preámbulos, 80 millones entre 34.270 me va a dar 2.334, redondeando para quitarle los decimales. Y 40 millones entre 34.270 me arroja la cifra de 1.167. Para estos cuatro señores no es necesario que conviertan las cifras en VTs porque a ellos no les aplica la tabla, ya ellos tienen una tarifa fija. ¿Ven? Solamente es para las personas naturales que sean residentes fiscales. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Un paréntesis para devolverme y decirles que yo como madre que soy para ustedes, soy un profesor muy madre, ya les he dado aquí el valor de
de las VTs a lo largo de los años que vamos a trabajar. Ya tienen el valor de la VT desde el 2016 hasta el 2020, para que no tengan que buscarlos en internet ni nada por el estilo, porque qué tal y se les caiga el internet durante el parcial o alguna cosa. Ya aquí tienen los valores de la VT. ¿Listo? Así que no se pongan a buscarlos, ni más faltaba. Perdón. ¿Listo? Entonces ya saben dónde encontrar el valor de las VTs. Perfecto. Ahora, necesito que se despierten tan solo un par de minutos y le presten mucha atención a esto que voy a explicarles, porque en estos 4 pasos se resume la aplicación del procedimiento de la tabla del artículo 242. Primer paso. Necesitamos convertir el monto de las utilidades en VTs. De hecho, ya lo hicimos, ¿sí? Para el señor Freddy, el valor del dividendo en VTs equivale a 2.334. El segundo paso es ubicar este resultado en la tabla. ¿Sí? Ubicamos este resultado en la tabla. 2.334, ¿en qué rango está? Miren que la tabla tiene 3 rangos. De 0 a 600, de 600 a 1.000 y más de 1.000. Por supuesto que 2.300 va a quedar en el tercer rango. Le vamos a colocar aquí tercer rango. Tercer paso, ya ubicados en el rango correspondiente de la tabla, aplicamos el procedimiento que allí se estipula. ¿Y cuál es el procedimiento? Este que aparece en la columna que dice impuesto. Ahí me dice, mire, tome los dividendos en VTs y réstele 1.000. ¿Sí ven? Y está entre paréntesis. Entonces, tomo los dividendos en VTs, que son 2.334, y le voy a restar 1.000. Listo, ahí me queda un subtotal. Me quedan 1.334 VTs. A esas 1.334, multiplíquelas por el 10%. Entonces vamos a colocar aquí, multipliquemos por el 10%. Eso me da un segundo subtotal, que en este caso es de 133. ¿Correcto? ¿Y qué hago con esas 133 finalmente? Aquí me dice, súmele 20 VTs. Entonces le sumo 20 VTs. Y eso quiere decir que el valor de la retención en la fuente para Freddy Lobato, en lo que tiene que ver con las utilidades no grabadas, equivale a 153 VTs. El cuarto y último paso es convertir estos 153 VTs a pesos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues multiplicándolo por el valor de cada VT, ya habíamos dicho era de 34.270. Entonces, 153 es el valor de la retención en la fuente en VTs. Sí, el valor de la retención en la fuente en VTs. Y convertido a pesos, obtendríamos 5.243.310. Bueno, esto porque no está redondeado acá. Pero déjenme y lo redondeo para que obtengamos los mismos resultados. Listo, ahora sí. Esa sería la retención en la fuente del señor Freddy. Por favor, revisen el cálculo que acabé de desarrollar. Búsquenlo y compárenlo con lo que ustedes pudieron haber hecho. Y si algo no ha quedado claro o quisiera usted que le repita algo, por favor dígame. Y con mucho gusto. Muy bien, quisiera ver quiénes están aquí. Aparte de Brian, que es el único que ha hablado hoy. Bueno, Brian y Alcide. María Fernanda Gamarra, ¿cómo estás? Lorena Irene, ¿cómo te va? María Profe, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ahora sí. Espérate, ahí que yo me enredé un poquito lo que acabas de hacer. Ajá, entonces me devuelvo. Dime exactamente dónde te quedaste y con mucho gusto lo repetimos.
O sea, te entendí absolutamente todo, pero cuando pones el 153, ese valor lo multiplicas ¿por qué? Por el valor de cada VT, porque este resultado está en VTs. Ah, Y ok, ahí, los 153 por 2334. mm, por 34.270. Ok, Lo que pasa es que 34.270, Irene, es el valor de la VT. sí, claro, ya. Cada VT vale 34.270, por lo menos eso fue para el 2019. Entonces, si quieres convertir una cifra de VTs a pesos, tienes que multiplicarlo por este valor. Ok, listo, ahí fue donde me enredé. Gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Bien. De todas maneras, este es el primer ejercicio que hacemos. Vamos a hacer el segundo. Hagamos lo propio con el señor Leonidas Valderrama. Primer paso, convertir el monto de las utilidades a VTs. Ya nosotros lo hicimos. Nos dio 1.167 VTs. Bien, aquí está. Ya tomamos los 40 millones, los dividimos entre 34.000 y ese fue el resultado, 1.167 VTs. Ubicamos ese resultado en nuestra tabla, ¿sí? ¿En qué rango se encuentra? Igual, en el tercer rango. En el tercer rango, porque estamos hablando de una cifra superior a 1.000, ¿sí ven? Entonces coloquémosla aquí, tercer rango. Cuando ya tenemos el rango, entonces le aplicamos el procedimiento que allí aparezca. Entonces aquí me dicen, mire, tome el dividendo en VT, que fue de 1.167. Quítele 1.000, aquí le coloco el resto 1.000. A eso que le quede, multiplíquelo por el 10% y finalmente a ese último resultado, súmele 20 VTs. La retención en la fuente para el señor Leonidas fue de 37 VTs, pero finalmente este valor lo necesito convertir en pesos. Entonces lo que recientemente le explicaba a Irene, tomamos estos 37 VTs y los multiplicamos por 34.270 pesos. Conclusión de esto, para Leonidas Valderrama, que es persona natural residente, la retención en la fuente que recaerá sobre esa parte de las utilidades que se consideran no grabadas equivale a 1.267.000 pesos. Ya podemos ubicar entonces ese resultado en nuestra tablita, nuestro primer anexo. Para los 4 señores, pues ellos no tienen nada que ver con retención en VTs, o sea, a ellos no le van a aplicar ni esto ni esto. Ellos no tienen nada que ver con VTs. Para ellos la retención en la fuente es mucho más sencilla, porque será cuestión de tomar el monto de estas utilidades no grabadas y multiplicarlo por la tarifa de retención en la fuente. Entonces sería 120 millones por el 5%, 80 millones por el 5%, 40 millones por 0 y 40 millones por 0. Los resultados, estos que ustedes están viendo aquí, por favor, háganlo cada quien y convénzase. Pero antes, permítame. Una pregunta. Sí, dígame. O sea, dado el caso que, que la persona estuviera en el segundo rango, entonces lo que se haría ahí sería dividir los VT, dividir los VT entre 600. Espérate, cálmate y lo hacemos acá. Vamos a suponer, solo para despejarle la duda a Brian, que el resultado de Freddy no fue de 2.334, sino de 500, Brian. Entonces ya nos encontramos en el segundo rango, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer en el segundo rango? Tomamos el valor de los dividendos en VTs, que son 500. ¿Le restamos cuánto? 600. 600. Sí, señor. Le quitamos 600. No puede ser.
Porque es que 500 está en el primer rango, no en el segundo. Tiene que ser Sí, 700. 700, profe. Más o menos. 700, 800. Vamos a hacer 700 para que pueda dar el ejercicio. Entonces, 700 está en el segundo rango, le resto 600, me queda un subtotal que serían 100 VTs. Eso lo multiplico por el 5%. Me daría 5 VTs y no le sumo nada, 0. Ok, hasta ahí quedaría. Sí, señor. Este sería el procedimiento si Freddy Lobato hubiese quedado ubicado en el segundo rango y no en el tercero. ¿Listo? Ah, ok, pues listo, profe. Listo, sí, señor, gracias. Bueno, igual más adelante vamos a tener un ejercicio que queda también en el segundo rango y ahí lo vamos a aplicar nuevamente. Bien. Bueno, yo les quería decir algo. Miren, estas tarifas que aplica para los 4 últimos accionistas se conocen como tarifas nominales, porque son tarifas fijas que se mantienen constantes independientemente de si la base aumenta o disminuye. En cambio, las tarifas que ustedes ven en la tabla, ¿cuál es la gran diferencia? Que en la medida que incrementa la base, ¿qué pasa con la tarifa? Profe, Dígame, yo tengo una pregunta. dígame. Si por lo menos tiene 600 VTs, ok, sí, es que ya vi. Es que es de 0 hasta 600 y de 600 en adelante. O sea, que quiere decir que si tiene 600 no le resta nada. Pero si tiene 601 le tiene que restar 600 VT, entonces sería un solo VT, ¿cierto? Si dado el caso, si fuese 600. Sí, porque de este cuadro, Noriega, lo que se puede deducir es que las primeras 600 VTs están exentas. Por eso es que tú se las restas acá. Para que nada más pagues el 5% de esas VTs que están excediendo a las primeras 600. Entonces tendrías que tener 601 para poder quedar en el segundo rango, porque con 600 VTs estás en el primer rango y no tendrías retención en la fuente. Sí, eso, porque es que como estoy desde el teléfono y no veía bien. Sí, ya vi. Listo, tranquilo, no pasa nada. Bueno, permítame acá un momento. No, madre, tengo como 20 mensajes sin leer. Bien. Ya nosotros hemos terminado con esto, el primer anexo que era el más complicado. Estamos hablando de la retención en la fuente sobre la parte de las utilidades no grabadas. Vámonos ahora al segundo anexo, que lo vamos a llamar cálculo de la primera retención en la fuente sobre las utilidades grabadas. Lo de arriba fueron utilidades no grabadas, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es la utilidad grabada. Bien. Esta es mucho más sencilla, le garantizo que va a ser mucho más sencilla. Fíjense ustedes. Porque esta no tiene tabla. Todo lo que sea utilidad grabada tiene tarifa fija, ¿sí? Y ustedes lo pueden validar con este mismo cuadrito que habíamos utilizado en la primera parte. Déjenme ir bajo el cuadrito para que ustedes se convenzan. Entonces, ¿qué tarifa le correspondería a Freddy Lobato para la retención en la fuente de estas utilidades grabadas? Entonces yo me ubico acá en mi tablita. Por supuesto ya no voy a escoger esta columna, sino esta. Y como Freddy Lobato es persona natural residente, pues la tarifa será del 35%. Entonces voy a tener el 35%. Lo mismo va a pasar con Leonidas, porque Leonidas también es persona natural residente. Recuerden que anteriormente los residentes fiscales, ¿qué tarifa les aplicaban? ¿Sí recuerdan?
¿Qué se les aplicaba a los residentes anteriormente? 20% no era, profe. Sí, señor, era el 20%. Y con esto se lo disminuyeron. 20%. Claro, y con esto sí te diste cuenta que se disminuye para que paguen menos, ¿cierto? El gobierno fue muy bueno. Tal cual. El gobierno se los disminuyó para que pasara de 20 al 35%. Entonces están pagando un 15% menos. Espero entiendan el sarcasmo. Bien. ¿Qué vamos a aplicarle a Ambrosio, que es persona natural no residente? También le vamos a aplicar el 35%. ¿Y anteriormente cuánto le aplicábamos? ¿Quién lo recuerda? El 33, profe. Correcto, el 33. Entonces aquí también el gobierno le disminuyó 2 puntos para que pagaran menos. Para María F. Celis Insight también tendríamos que aplicar el 35%, mírenlo aquí, persona jurídica extranjera, 35%. Y finalmente para materiales Andreina, sería la única que se mantiene con la tarifa del 20%. Ya sabemos que la entidad sin ánimo de lucro no tiene ninguna retención porque no es contribuyente del impuesto. ¿Hay alguna pregunta sobre la asignación de estas tarifas? Queda claro que estas tarifas las estoy tomando de la tabla que ustedes van a tener a su disposición. No es necesario que se la aprendan de memoria. Ustedes van a tener a la mano todas las herramientas y las van a poder utilizar el día de la prueba. ¿Listo? Entonces ahora sí calculemos el valor de la retención en la fuente sobre las utilidades grabadas, que sería cuestión de multiplicar cada uno de estos valores por el porcentaje que hemos asignado. Los resultados son los que se muestran a continuación. Por favor, valídenlos y me hacen saber si tienen alguna inquietud. Noriega, ¿cómo la encuentras hasta allí? Bueno, profe, yo iba a hacer una pregunta que ya es un poco diferente al tema. ¿Por qué en vez de 33 el gobierno le puso a pagar 35? Bueno, lo que pasa es que esta reforma fue recaudativa, como todas las reformas. Se necesitaba plata, Noriega. Profe, pero fue demasiado del 20 al 35 de un solo tajo. Sí, así es. Pero así quedó. Alguien tenía que pagar los platos rotos. No, bro, pero también aquí está leyendo y todo eso, pero la que es la ley 1943, la que es del 2019 en adelante, quita bastante. Mucho más aún. Sí, claro, es mucho más fuerte. Y la que viene ahora no creo que sea mejor. O sea que lo mejor es que pasen contabilidad 3 en este semestre. Porque para el 2021 va a entrar a regir la reforma del próximo mes. Porque es casi seguro que vamos a tener una reforma a final de este año. El COVID, como lo dijo el ministro de Hacienda, produjo un gasto sustancial para atender la pandemia. Entonces hay que recuperar esa platica y ya el doctor Carrasquilla mencionó que era a través de los impuestos. O sea que van a caer poquito de empresa que quedó en pie. Pues no sé, tampoco pueden ser tan déspotas porque el tejido empresarial se vio bastante afectado. Tienen que ser muy mesurados en las políticas que vayan a... Anda, ¿qué es eso? ¿Qué escaneando? ¿Qué estoy escaneando yo? Marjorie, ¿tú estabas escaneando algo? Tienen que ser muy mesurados porque como salgan con más impuestos, pues se terminan de quebrar las pobres empresas. Sí, estaba escaneando algo aquí. Bueno, pues. Bueno, pero yo les tengo una perla, Noriega. No contentos con haber incrementado la tarifa, sobre todo para los que eran residentes
personas naturales, que pasaron del 20 al 35, casi les duplican la tarifa. Entonces mira lo que se inventó el gobierno, Noriega. Presta la atención que tú eres un tipo analítico. ¿Cuántos eran las 800 millones, Noriega? ¿De acuerdo? ¿Sí recuerdas que eran 800? De acuerdo. Ya nosotros aplicamos una retención sobre 400 millones que eran las utilidades no grabadas. ¿Qué nos quedaba? Pues nos quedaban otros 400 millones que eran las utilidades grabadas. ¿De acuerdo, Noriega? De acuerdo. Entonces, imagínate que estos señores honorables, eruditos, congresistas, dijeron que esta era la primera retención en la fuente de las utilidades grabadas, pero que había una segunda retención en la fuente sobre las utilidades grabadas y que esa segunda retención se iba a aplicar sobre algo llamado base especial. Y que la base especial era el resultado de tomar el monto de la utilidad grabada de cada accionista menos la retención en la fuente calculada sobre esa utilidad grabada de cada accionista. Hágame el berraco favor. Profesor, barájemela más despacio. Tranquilos. Aparece el tercer y último anexo. Déjenme les oculto esto. Oiga, profe, entonces no tiene sentido porque hay una doble tributación. Exactamente, por eso este artículo está demandado, pero aún no ha salido la demanda. Se mantienen firmes. ¿Sí? Porque aquí no hay una doble tributación, aquí lo que hay es una triple tributación. Porque O sea es que Claro. de los 52 millones que le quedan, le vuelven a quitar. sí, es bastante excesivo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero lamentablemente yo no soy congresista. Entonces, Eso es lo que son unos chupasangres, lo que son ellos. Un vampiro. aquí se les juegue como la mano a ellos, a mí me parece. Pero bueno, en estos momentos es lo que está vigente. Y, pues, dígame. ¿A usted le parece, profe? ¿Usted tiene empresa, profe? Claro, yo tengo una empresita, una humilde empresita. Por casualidad también no le dan control. Sí, pero yo me pasé para el régimen simple porque si no, mejor dicho, me hubiera estrellado ahí. Entonces, ese régimen simple es muy bueno, yo se los expliqué. Ya pueden empezar a asesorar. Bueno, Noriega, ¿cómo vamos a calcular la base especial que se inventaron estos locos? Entonces, para Freddy Lobato, 80 millones menos 28. Para Leonida Valderrama, 40 millones menos 14. Para Ambrosio Escalante, 120 menos 42. Profe, y así disculpe que lo interrumpa. Dígame. O sea que lo que logro entender es que a esos 80 millones le resto 28, lo que me queda vuelvo y le aplico el 35%. Exacto. Bueno, no el 35%. Le vuelves a aplicar lo que se aplicó para la utilidad no grabada. Es decir, te lo voy a mostrar ya que te me anticipaste. Es decir, que para Freddy Lobato y para Leonidas voy a volver a aplicar la tabla sobre estos 52 y sobre estos 26 millones. Para Ambrosio y para María Celis voy a aplicar el 5% nuevamente sobre estos valores. Y los únicos que pues van a pasar de agache van a ser Materiales Andreina y Fundación Salvemos a la Machi. Entonces, fíjate tú lo confuso y lo complejo que es este tema. Yo les garantizo que este tema es supremamente complejo porque incluso yo hice la maestría en tributación y este es un tema que en un grupo de 9 expertos, porque eran expertos cada quien en su campo y en su rama, cuando llegábamos a este tema nos dábamos puño, pata y trompa, porque es un tema que es difícil de comprender lo que quisieron hacer estos eruditos honorables congresistas. Porque mira lo que están diciendo, Noriega. Ellos están diciendo que dentro de la utilidad grabada existe algo que se inventaron ellos, una famosa base especial, a la que le vamos a aplicar lo mismo que le aplicamos, no a las utilidades grabadas, sino a la utilidad no grabada. ¿Cómo explicas tú eso? ¿Cómo le explicas tú a un alumno de pregrado eso? ¿Cuál fue la justificación?
La única justificación es que Colombia tiene el sistema tributario más complejo de América Latina. ¿Sí? Aquí hay más de 25 regímenes de tributación. El de zonas francas, el de economía naranja, el de comercializadoras internacionales, el del régimen simple, el de personas naturales residentes, el de no residentes, el de cambio de inversión extranjera, el de las compañías holding, los megaproyectos empresariales que tienen un sistema diferente, en fin. Aquí hay para todos un poquito. ¿Han escuchado hablar del lobby, no? Los bancos hacen lobby, bueno, pues para que le saquen unas leyes que les favorezcan y ellos puedan generar empleo. Por supuesto, eso es recíproco. Pero eso ha ocasionado que el sistema tributario de Colombia sea muy complejo. Pero bueno, en tributaria, si escogen la materia con un profesor muy bueno, de apellido Escalante, ¿okay? Me lo han recomendado mucho. Hablaremos un poco de eso. Pero aquí... ¿Usted es tributaria, profe? Sí, la 2, la 1 no. Ok, listo. La 1 es de retención en la fuente, la 2 sí es de impuesto de renta. Entonces, pues de momento lo que me interesa que ustedes sepan es que a esta base especial, míralo Noriega, aquí está en el cuadrito, le vamos a aplicar lo mismo que le aplicamos a las utilidades no grabadas. ¿Y qué le aplicamos a las utilidades no grabadas? Le aplicamos la tabla para Freddy y para Leonidas, y para todos los demás les aplicamos unas tarifas nominales, unas tarifas fijas, que fueron del 5% y del 0%, pues, si queremos colocarla aquí. Entonces, ya ustedes saben el procedimiento de Freddy y de Leonidas. De todas maneras, repasémoslo rápidamente. Recuerden que estos 52 millones los convertimos a VTs dividiéndolos entre 34.270. Esto me da 1.517. Lo ubico en la tabla. Sigue estando en el tercer rango. Entonces, a este valor le resto 1.000, quedan 517. A esos 517 lo multiplico por el 10%. Y finalmente le sumo 20 VTs. El mismo procedimiento que aplicamos en el primer anexo lo vamos a tener que replicar para este tercer y último anexo. De aquí salen los 2.467.000 que aparecen acá en la columna de retención en la fuente. Y para el caso de Leonidas, que ese sí me interesa que lo revisen porque este sí cae en el segundo rango, este es diferente. Este cae en el segundo rango. Porque divido los 26 millones de pesos entre 34.000, me quedan 759. Estamos en el segundo rango. Entonces, a esos 759 le resto 600, me quedan 159. A esos 159 les multiplico por el 5%, me da 8 VTs y no le sumo nada. O sea que me queda en 8 VTs exactamente. Profe. Dígame. Profe. Dígame. Dado el caso que dé un ejemplo, 400 VTs no le aplico la tasa marginal del 0%, o sea que no aplicaría ningún tipo de impuesto. Exactamente. La única manera de que te salves es que te quedes por debajo de 600 VTs. ¿Listo? Y 600 VTs... O hasta 600. ¿Cómo? Las 600 VTs serían, ya te voy a decir para que tengas una referencia, Noriega, serían 20 millones de pesos. Si te van a repartir dividendos no grabados o que generen una base especial de más de 20 millones, entonces ahí sí vas a tener que pagar. Muy bien, señores, ¿cuántas retenciones calculamos el día de hoy? Ajá. 3, 4. profe, y 4 con la del 2016. 4. No, pero hablando del ejercicio del 2018, ¿cuántas calculamos? 3, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 3? La primera de ellas, la retención en la fuente sobre utilidades no grabadas. ¿De dónde las vamos a tomar? Del primer anexo, ¿lo recuerdan, no? Mírenlo aquí, anexo número 1.
Aquí están los 16 millones de pesos. Y la retención en la fuente sobre las utilidades grabadas serán la suma del segundo y el tercer anexo. Es decir, estos 120 millones que tenemos en el anexo número 2, más estos 9.200.000 que tenemos en el anexo número 3. De allí salen estos valores para cada uno de los accionistas. Y ya con estos dos valores identificados, ustedes calculan el neto a pagar. ¿De dónde creen que sale el neto a pagar? Pues de lo que vamos a distribuirle a cada uno de ellos, que sería esta columna que está de color azul, menos... Todas las deducciones. Correcto. O sea, todos los impuestos. Así es, menos todas las retenciones, que en este caso serían 16 millones sobre lo no grabado y 129 millones sobre lo grabado. ¿Cuánto les queda de los 800? Les quedan 654 millones. Ese es el ejercicio del PDU basándonos en la nueva norma, ¿cierto? En la nueva normatividad. Este es el primer ejercicio que hacemos. Allí hay un segundo supuesto. Ahí hay un segundo supuesto que es